Hola a todos. Soy David y hoy los invito a acompañarme en un viaje por uno de esos casos que realmente helan la sangre. La trágica historia de una joven maestra llamada Laci Peterson. Este caso no solo conmocionó a la opinión pública debido a su increíble crueldad e inhumanidad, sino que además fue tan impactante que sirvió como catalizador para la creación de una ley que lleva su nombre, la Ley Laci-Connor. Connor, por cierto, era el nombre del hijo no nacido de Laci que, lamentablemente, murió junto a ella. Esta ley fue implementada con el firme propósito de proteger la vida de los niños incluso antes de que nacieran y para castigar a aquellos que pongan en riesgo su salud y bienestar. Ahora bien, aunque este tipo de historias no son del todo únicas, el hecho de que una mujer embarazada haya sido víctima de abuso por parte de alguien cercano, que se suponía debía protegerla, es algo verdaderamente escalofriante. No es de extrañar que se hayan hecho varios documentales sobre este escabroso caso, a pesar de la falta de pruebas contundentes y de algunas evidencias cuestionables. Nadie en su sano juicio puso en duda la culpabilidad del acusado. De hecho, él mismo, con su actitud despótica, mostró que claramente no lamentaba ni se arrepentía de lo que había hecho, lo que añade más horror a esta historia. Este es el tipo de relato que te pone la piel de gallina, pero intentemos profundizar un poco más en este asunto. ¿Cómo fue posible que un hombre que aparentaba ser el modelo de familia decidiera atentar de tal manera contra una mujer y su hijo? Hablemos un poco sobre Laci Peterson. Laci Denise Peterson, de Soltera Rouge, nació en mayo de 1975 en un pueblito llamado Modesto, que se encuentra en el centro de California. Sus padres, Dennis Rouge y Sharon Anderson, se conocieron desde la secundaria, y su romance adolescente terminó en matrimonio y en el nacimiento de dos hijos, Brandon, el mayor, y Laci, la pequeña. La curiosidad aquí es que su mamá le puso Laci en honor a una reina de belleza local a la que admiraba. La familia tenía su propia granja, así que Laci y su hermano desde pequeños aprendieron lo que es trabajar en el campo y cuidar de los animales. Se decía que Laci era inseparable de su mamá. Juntas cultivaron un hermoso jardín lleno de flores y árboles frutales, y fue en esos momentos que Laci empezó a soñar con estudiar algo relacionado con el diseño paisajístico. Sin embargo, cuando los niños eran todavía pequeños, la familia enfrentó una crisis terrible. Por más que intentaron, los padres no pudieron salvar su matrimonio y eventualmente se divorciaron. De mutuo acuerdo, los niños se quedaron con su mamá en su ciudad natal. 2 años después, Sharon se volvió a casar. Su nueva pareja fue un viejo amigo de la juventud, un tal Ron Gransky. Ron tomó a los hijos de Sharon como si fueran propios, convirtiéndose en una figura paterna para ellos, mientras que el verdadero padre de los niños, después del divorcio, se desinteresó en gran medida por su vida. Laci, en un acto de amor y confianza, comenzó a llamarlo papá. Y un par de años más tarde, Sharon y Ron tuvieron una hija juntos, a quien llamaron Emily. Laci creció siendo una niña amable, sociable y abierta. Siempre estuvo rodeada de amigos, le iba muy bien en la escuela y hasta formaba parte del equipo de animadoras. Al graduarse de la preparatoria, la morenita decidió seguir sus sueños y logró ingresar a la prestigiosa Universidad Estatal de California, donde se propuso convertirse en diseñadora de paisajes. Siempre fue una niña creativa, con talento para el dibujo, así que sentía que esta carrera era perfecta para ella. Ahora, pasemos a hablar de Scott Peterson, un personaje clave en esta historia. Scott Lee Peterson también nació en California, aunque en una gran ciudad como San Diego, un 24 de octubre de 1972. Creció en una familia acomodada y desde pequeño no le faltaba nada. Su papá tenía un negocio de producción de materiales de embalaje y su mamá, una tienda de ropa de diseño, que por cierto estaba ubicada en Hollywood,
así que era normal que se cruzara con varias celebridades. Desde chiquito, Scott mostró un carácter complicado. Le gustaba ser el centro de atención y no toleraba los no muy bien. En la escuela lo conocían como un niño mimado y caprichoso. Desde joven se dedicó a jugar golf y soñaba con una carrera profesional en ese deporte. Durante sus años en la secundaria, tuvo un grupo de amigos, entre ellos a Philip, conocido como Lefty, quien más tarde se convertiría en un famoso golfista. Scott, por su parte, era uno de los mejores deportistas de San Diego. Una vez que terminó la preparatoria, se inscribió en una universidad de Arizona donde, por ser un atleta prometedor, logró que le cubrieran la mitad de la colegiatura. Sin embargo, la vida de Scott dio un giro inesperado cuando fue expulsado, lo que lo llevó a un camino muy diferente del que había imaginado. Después de una fiestecita rockera donde el ambiente se llenó de buen rollo y tragos fuertes entre estudiantes, Scott se dio cuenta de que había llegado el momento de replantearse su vida. Tras varios meses de reflexión y buscando un lugar que lo motivara, decidió aplicar a la Universidad de California. Al principio, Scott tenía la intención de estudiar economía, pero luego, en un giro inesperado, cambió de rumbo y se pasó a la Facultad de Agricultura. Lo curioso es que esta vez se lo tomó en serio y se esforzó en sus estudios, porque sus papás lo habían amenazado con dejarlo sin apoyo si volvía a ser expulsado. Mientras tanto, la historia de amor entre Scott y Lassie comenzó en la universidad. Scott, en ese entonces, comenzó a trabajar medio tiempo en una cafetería local, donde también laboraba como mesera una amiga cercana de Lassie, una compañera de clase. A Lassie le gustaba pasar por el café para comer algo y ver a su amiga, y en una de esas visitas, se topó con el atractivo Scott. Él, por su parte, se fijó en la carismática morenita que entraba siempre con una sonrisa. Un día, cuando Lassie llegó al café y no vio a su amiga, se acercó a Scott para preguntar qué había pasado. Entre charla y charla, la química fluyó, así que Lassie aprovechó para escribir su número de teléfono en una servilleta y dejarla con él para que se pudieran volver a hablar más tarde. Esa misma noche, Scott la llamó, emocionadísima. Lassie le contó a su mamá que había hablado con el que sería su futuro esposo. Pocos días después, Scott le propuso una cita. Y claro, Lassie aceptó de inmediato. Es importante mencionar que además de golf, Scott tenía otra pasión, la pesca, y pensó que sería romántico invitar a Lassie a pescar en alta mar. Ella aceptó, pero en cuestión de minutos, se mareó en el barco. Tuvieron que regresar rápido a la costa, pero a pesar de ese primer encuentro poco afortunado, la pareja empezó a salir continuamente. Con el tiempo, y tras un par de años juntos, decidieron dar el siguiente paso y mudarse a vivir juntos. Scott, finalmente, dejó de lado su sueño de ser deportista profesional y se enfocó en arrancar su propio negocio, mientras ayudaba a sus padres con el capital. En el verano del 97, justo cuando Lassie se graduó, tuvieron una boda sencilla pero hermosa, con todos los elementos típicos: vestido blanco, velo y promesas de amor eterno. Invitaron solo a familiares y amigos cercanos para una celebración íntima, y eligieron el popular resort Mineral Springs, que está justo en la costa de California, en la parte oeste del estado. Una vez casados, se mudaron a un pintoresco pueblo costero llamado San Luis Obispo, que está entre Los Ángeles y San Francisco, donde decidieron abrir un bar deportivo. Sin embargo, su idea no tuvo un buen comienzo. Se rumoraba que los papás de Scott estaban involucrados en el negocio, pero ellos mismos desmintieron eso, diciendo que se dieron cuenta de que su hijo no era muy bueno para los negocios desde que aún estaba estudiando. De todos modos, el bar tuvo sus altibajos, pero con el tiempo lograron mejorar las cosas y aumentar la afluencia de clientes.
Para el año 2000, cuando decidieron vender el bar, este ya era bastante conocido y querido por la gente. La pareja decidió regresar a la ciudad natal de Lassie para establecerse y formar una familia. Compraron una casa pequeña y acogedora en un vecindario agradable. Se hicieron de un carro y adoptaron un perrito. Un año después, Lassie le dio a Scott la maravillosa noticia de que pronto serían papás. Por ese tiempo, Lassie decidió cambiar de carrera y consiguió un empleo en una escuela local como profesora de arte, mientras que Scott tuvo más dificultades para encontrar trabajo y terminó en una compañía de fertilizantes orgánicos. Lassie trataba de ser la esposa ideal, organizando su hogar para que fuera un espacio cálido y armonioso. Todo estaba en perfecto orden, disfrutaba cocinar, le encantaba recibir visitas y tenía un hermoso jardín de flores en su patio. Desde afuera, parecían la pareja perfecta, y Scott recibió con alegría la noticia de la llegada del bebé. Cuando se enteraron que tenían un niño en camino, empezaron a buscar un nombre para él, y decidieron llamarlo Connor. Todos estaban seguros de que estaban ansiosos por conocer al pequeño que estaba por llegar a sus vidas. Pero, lamentablemente, las cosas no iban a salir como ellos pensaban. De repente, la historia de esta joven maestra embarazada dio un giro inesperado cuando desapareció sin dejar rastro. Era 24 de diciembre del 2002, un día que prometía ser festivo y lleno de entusiasmo, cuando Lassie, quien estaba a solo un mes de dar a luz, desapareció de manera misteriosa. Todo comenzó cuando su mamá y su padrastro empezaron a preocuparse, ya que no lograban comunicarse con ella en todo el día. Eso resultaba rarísimo, porque Lassie siempre respondía el teléfono. Al investigar un poco más, se dieron cuenta de que su esposo también estaba en la misma situación. Ni él sabía dónde estaba Lassie. La noche anterior, ella había visitado a sus papás y pasó un rato en el salón de belleza donde trabajaba su hermana Amelia. Lucía encantadora y de un buen humor mientras se preparaba para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Se decía que esa mañana Lassie había salido a pasear a su perro, pero unas horas más tarde los vecinos encontraron al perrito de los Peterson vagando solo por la calle, con la correa llena de tierra arrastrándose detrás de él. En ese momento, nadie pensó que algo estaba mal. El vecino simplemente creía que el perro había escapado, así que lo llevó de regreso al jardín de su casa. Ya entrada la tarde, los papás de Lassie, preocupados por su ausencia, decidieron llamar a la policía para reportar que su hija estaba desaparecida. Le pidieron a las autoridades que comenzaran la búsqueda de inmediato, insistiendo en que ella estaba embarazada y que, si algo malo le sucedía, necesitaba ayuda urgentemente. Sin embargo, ese día y el siguiente, no había rastro de ella. Un día más tarde, la noticia sobre la desaparición de la profesora se esparció como pólvora por toda la ciudad. Cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda, recorriendo la zona y pegando volantes con su fotografía. Se organizaron páginas en redes sociales donde compartían información sobre Lassie y compartían signos de la mamá desaparecida. El padrastro, su hermano mayor y su hermana menor hicieron un llamado desesperado en televisión, pidiendo ayuda y pidiendo que cualquier información útil se comunicara a las autoridades. Incluso ofrecieron una recompensa. Pero, curiosamente, Scott, el esposo de Lassie, empezó a comportarse de manera extraña y casi sospechosa. No se hizo presente en las conferencias de prensa. No parecía interesarse mucho en los resultados de la búsqueda. Para colmo, no mostró realmente preocupación por el paradero de su esposa. Un investigador que se encargó del caso notó que el comportamiento de Scott desde el principio era inquietante. Aunque la situación era alarmante, él se mantenía sorprendentemente calmado, además de que las preguntas de los policías lo irritaban. Él no preguntaba nada. Lo más raro era que confundía sus declaraciones,
cambiándolas a cada rato. Scott era la última persona que había visto a su esposa el día de su desaparición. Según él, había ido al campo de golf esa mañana para hacer ejercicio y jugar un rato, mientras Lassie se quedaba en casa, planeando sacar al perro y hacer un poco de limpieza. Cuando regresó a casa, encontró al perro en el patio, pero Lassie no estaba por ningún lado. Inicialmente, Scott no fue a la policía porque pensó que su esposa estaba de visita en casa de sus papás, pero al no verla aparecer, comenzó a inquietarse y decidió llamar a la casa de su suegra, donde le dijeron que Lassie nunca había ido a verlos. En ese momento, comenzaron a notarse las primeras inconsistencias en el testimonio de Scott. Primero, no había nadie que pudiera confirmar su coartada, ya que no lo habían visto en el campo de golf. Y segundo, el suegro afirmó, y esto se confirmó más tarde en grabaciones, que había llamado a Scott buscando a su hija, pero él contestó que no sabía dónde podría estar. Luego, Peterson cambió su versión, diciendo que había decidido no jugar golf después de todo y que se había ido a pescar a un lugar apartado en el puerto de Berkeley. Explicó que la confusión sobre las llamadas se debía a los nervios de la familia, que no podían recordar quién llamó a quién. Durante la revisión de la casa de la pareja, encontraron un detalle bastante extraño y perturbador: la bolsa de Lassie, que contenía sus llaves, su celular y un poco de efectivo. Eran cosas que definitivamente no habría dejado en casa si solo iba a dar un paseo al parque con el perro. ¿Cómo habría cerrado la puerta de enfrente? Este pequeño detalle inquietante hizo que muchos pensaran que Lassie no había desaparecido en la calle, sino que, de alguna manera, había desaparecido desde su propio hogar. Después, el 13 de abril, casi 4 meses después de la desaparición de la profesora embarazada, unos pescadores locales notaron algo extraño en las rocosas costas de la bahía de San Francisco y decidieron acercarse para investigar. Al hacerlo, se dieron cuenta de que lo que habían encontrado era el cuerpo de un bebé que había sido arrastrado a la orilla. El cuerpecito, aunque no había sufrido mucha descomposición, estaba gravemente deformado, probablemente debido a que las olas lo habían golpeado contra las rocas durante mucho tiempo. Lo más inquietante era que el cordón umbilical no estaba cortado, como si un día después de la macabra revelación, en otra zona de la bahía, a unos cuantos kilómetros de donde encontraron al bebé, apareció el cuerpo de una joven mujer en un estado de descomposición tan avanzado que no se podía identificar de inmediato como restos humanos. Pero lo más impactante fue que el cadáver no tenía cabeza, y la mayoría de sus extremidades estaban ausentes. Solo quedaban algunos fragmentos de ropa, incluidos un sujetador de maternidad que hacía evidente que la mujer había estado embarazada. Identificar el cuerpo resultó prácticamente imposible, así que se tuvo que recurrir a un examen de ADN para confirmar que se trataba de la maestra desaparecida. Según los criminalistas, el bebé había estado bien conservado porque había permanecido en el vientre de su madre, pero al descomponerse, el cuerpo rechazó al feto. Testigos que encontraron al pequeño aseguraron que había algo parecido a una cinta o cuerda alrededor de su cuello y había un gran corte en su cuerpo, aunque los resultados de la autopsia nunca se hicieron públicos oficialmente. Los expertos afirmaron que el corte era resultado de que una ola golpeara el cuerpo contra una roca afilada y que la soga alrededor de su pescuezo solo era basura. A lo largo de toda la investigación y la búsqueda, Scott se mantuvo a un lado, muy tranquilo. De hecho, los papás de Lassie defendían activamente a su yerno, pero al principio, lo llamaron el marido ideal y su relación una historia feliz construida sobre el amor y la confianza. Sin embargo, mientras la policía seguía indagando, más sospechoso se volvía Scott. Pronto revelaron que, desde hacía tiempo, él engañaba a su esposa. Su primera infidelidad ocurrió casi de inmediato después de la boda,
incluso antes de que la pareja se mudara a Modesto. Con el tiempo, tuvo muchas más amantes a quienes les mintió diciéndoles que estaba soltero o incluso que su esposa había muerto hace poco. En otoño de 2002, Scott tuvo una cita a ciegas con una encantadora rubia llamada Amber Free. Ella trabajaba como masajista y criaba sola a su hija. Estaba buscando un compañero que la amara y aceptara a su hija tal como era. Y Scott, con su encanto y educación, le llamó mucho la atención. Desde el principio, hubo química entre ellos. Scott le confesó que había quedado viudo recientemente y que ese sería su primer año sin su amada esposa. Amber hizo lo mejor que pudo para consolarlo y pronto comenzaron a hablar casi todos los días. En poco tiempo, Scott le propuso mudarse juntos después de las festividades y empezaron a planear un futuro en común. Sin embargo, él le hizo saber que no tenía interés en tener hijos propios y pensaba someterse a una vasectomía, aunque estaba dispuesto a criar a la hija de Amber como si fuera suya. Todo iba bien hasta que, un día, Amber vio un reportaje en la tele sobre la desaparición de una profesora embarazada. A pesar de que el esposo de la mujer desaparecida no aparecía ante las cámaras ni daba entrevistas, el reportaje mostró imágenes de Lassie, y Amber reconoció al instante a su amante. También notó algo raro. Scott había cambiado drásticamente su apariencia poco después de la desaparición de su esposa, dejándose crecer una barba y aclarándose el cabello oscuro. Al principio, Amber no podía creer lo que veía y pensó que estaba imaginando cosas, pero al final se dio cuenta de que estaba saliendo con el mismo tipo. Directamente fue a la policía y les contó todo. Incluso aceptó grabar sus conversaciones telefónicas con él. En una de esas charlas, Amber le preguntó por qué Scott le había dicho que era viudo justo un par de semanas antes de que su esposa desapareciera. Sin embargo, Scott parecía sospechar que algo andaba mal y optó por ser evasivo, aun cuando la situación se tornaba más tensa. Cuando aparecieron los cuerpos sin vida de la madre y el niño, la policía no dudó y decidió que era hora de arrestar a Scott como el principal sospechoso. Aunque la investigación no contaba con pruebas contundentes, había una alta probabilidad de que él intentara salir del país, y de hecho, ya tenía planes de hacerlo, pero afortunadamente no tuvo tiempo. Lo arrestaron el 18 de abril de 2003, pero él se negó rotundamente a aceptar cualquier tipo de culpa. Al mismo tiempo, la policía registró su casa, el garaje y su auto, y los resultados fueron escalofriantes. Encontraron partículas de sangre seca de Lassie en herramientas del garaje y en el maletero del auto, así como varios cabellos de la difunta en el fondo de su bote de pesca. La ropa que Scott usaba el día fatídico ya había desaparecido. La casa donde Lassie había vivido pasó por varias limpiezas generales, y hasta se contrató a un par de servicios de limpieza para dejar todo reluciente. Pero la situación más complicada de la investigación fue no poder determinar la fecha exacta de la muerte de Lassie. Esto complicó las cosas un montón, ya que sin esa información no podían verificar el coartada del principal sospechoso, que no era otro más que su esposo Scott. También encontraron rastros de cemento en el garaje, en el maletero del auto y hasta en el bote de Peterson. Se creía que este material era usado para hacer un ancla de fabricación casera, con la que planeaba deshacerse del cuerpo de Lassie, asegurándose de que nunca lo encontraran. Aunque no había pruebas directas en su contra, finalmente lo encontraron culpable de asesinato en primer y segundo grado. A pesar de que el abogado de Scott intentó defenderlo con todas sus fuerzas, la mayoría de la gente no tenía dudas de su culpabilidad. La principal prueba en su contra era su comportamiento. Parecía completamente impasible. No se mostraba angustiado ni interesado en ayudar en la búsqueda de su esposa, y en un tiempo récord, puso su casa y su auto a la venta. También cambió su apariencia físicamente. Por si fuera poco,
tenía planes de huir del país junto con su amante. El investigador Jonathan Boyer, que se había hecho cargo del caso desde el día en que Lassie desapareció, testificó en la corte que desde el primer momento sabía que Peterson era culpable. Se dio cuenta de esto después de su primera conversación con él. En un principio, la corte le impuso la pena de muerte, pero luego de varios recursos legales presentados con notable regularidad, la sentencia fue modificada en 2021, cambiando a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en ningún momento. Además, el dinero del seguro por la vida de Lassie, que originalmente estaba destinado para Scott, fue redirigido a la madre de la fallecida. Este caso tan mediático dejó a la gente horrorizada y sacó a la luz la necesidad de proteger a los niños no nacidos de la violencia que podría convertirlos en víctimas de crímenes similares. Por eso, en la primavera de 2004, se aprobó la ley Lassie-Connor, con la familia de Lassie presente en la firma del documento. 3 años después de esta tragedia, Sharon Rocha, la madre de Lassie, publicó un libro biográfico dedicado a su hija y su nieto, titulado En memoria de Lassie, la historia de amor, pérdida y justicia de una madre. Todo lo recaudado por la venta del libro fue donado a la caridad, y el mismo se convirtió en uno de los bestsellers en el género de no ficción en Estados Unidos. Desgraciadamente, el esposo de Sharon y padrastro de Lassie falleció en primavera de 2018 debido a un infarto, justo antes de una nueva audiencia judicial, y lo sepultaron junto a su querida hijastra y su nieto. Por cierto, el papá de Lassie también falleció en diciembre de ese mismo año. Gracias por ver el video. Amigos, soy David. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las nuevas historias de todo el mundo. Cuídense y hasta pronto.